Muy bien, vamos a trabajar con lo que es segmentación de dígitos. Bueno, en muchos problemas te van a pedir que trabajes determinada, sobre un determinado número, ¿ya? Vamos a suponer que tenemos un número como tal. ¿Qué podría ser n? N es genérico, ¿ya? Es genérico. Y vamos a asumir que es entero. Cuya longitud puede variar, ¿ya? Cuando te hablo de longitud me refiero a la cantidad de dígitos. Entonces, puede ser que en algunos problemas te pidan que se me ocurre que segmentes los dígitos, que yo qué sé, trabajes con los dígitos del extremo o encuentres el mayor dígito dentro de un número o el menor dígito, no sé, tantas cosas que te pueden pedir. Entonces, pongamos que n podría ser, se me ocurre la siguiente representación. Entonces, si te das cuenta acá, este es un número que tiene una longitud de 5 dígitos. A eso me refería con longitud. N podría ser, se me ocurre 1, 2, 3, o podría ser este supernúmero que me estoy inventando. ¿Ya? Entonces, ahí tienes un número bastante grande. La idea acá es de que tú puedas considerar que te van a facilitar un número y te van a pedir que hagas una acción o hagas algo sobre estos, ¿sí? Sobre los dígitos que tiene el número. Entonces, se me ocurre que por decir, nos indican que determinemos si es trillizo. Entonces, te hago recuerdo que un número trillizo era cuando tenía 3 dígitos consecutivos y el resto de los dígitos eran diferentes a este número. Por ejemplo, acá, este sí sería considerado un dígito o un número trillizo, considerando que tiene 3 dígitos consecutivos que son iguales y el resto de los dígitos son diferentes a este. Entonces, la lógica o la complejidad de cómo armamos la solución para ese problema va a depender en encontrar justamente estos dígitos de acá, ¿ya? Y comparar. Se me ocurre que te vas a tener que ir de 3 en 3, ¿no? E ir comparando. 3 en 3 e ir comparando. Y adicionalmente tienes que saber qué dígito era el anterior. Y no tiene que estar entre el número que estás comparando. Se me ocurre, por decir, o podríamos asumir que por decir hay un concepto que en algunos problemas te pueden decir, determina si un número es suertudo. Un número es suertudo, por decir, cuando, bueno, estos conceptos, ojo, que son inventados, ¿no? Simplemente le colocamos o le bautizamos con un nombre para darle contexto al problema. Asumimos que un año es suertudo cuando se me ocurre tiene dentro de sí el dígito 4 o el dígito 7. Entonces, por ejemplo, volviendo a este ejemplo de acá, este no es un dígito suertudo, este tampoco, pero este sí, ¿no? Porque dentro del número sí existe un 7 o un 4. Entonces, para resolver este problema tendrías que buscar o hacer un recorrido de todo, de dígito por dígito, y basta que encuentres un 7 o un 4, sabemos que el año o el número es suertudo, ¿no? Pero en este caso habría que ir recorriendo, se me ocurre, en este sentido. Entonces podemos encontrar esto, este, luego este. Supongamos que en vez de este 7 no nos hubieran dado acá el 7, sino nos hubieran dado el 3, por decir. Si nos hubieran dado el 3, en este sentido, tendríamos que ir por acá, tendríamos que ir revisando. Lo que estoy tiqueando es dígito por dígito lo que voy revisando hasta que encontramos acá. Y basta que hemos encontrado un 7 o un 4, sabemos que es suerte. El detalle es que acá hay que ir revisando de manera, acá la palabra es dinámica, ¿ya? Dinámico. ¿Por qué te digo dinámico? Porque no tenemos con precisión, no sabemos con precisión la cantidad de dígitos. Cuando yo te facilitaba por decir eh, años, ¿no? En problemas donde hablábamos de años, sabíamos que un año, en pocas palabras, tenía 4 dígitos, ¿no? Por la concepción del problema. Entonces, a la idea acá vas a empezar a encontrar justamente estos dígitos con alguna estructura repetitiva. La llamada estructura a trabajar con este tipo de problemas, cuando tienes que segmentar dígitos, va a ser seguramente una estructura repetitiva while, ¿ya? Entonces, ¿cómo segmentamos dígitos? Cuando habíamos trabajado con años, sí, se me ocurre con la gestión 2022, por ejemplo, para segmentar los dígitos, no, lo que nosotros habíamos hecho había sido divisiones entre 10, ¿no? Las divisiones entre 10 me permitían, en pocas palabras,
y segmentando los dígitos. Se me ocurre que acá tenía 2 y acá acá en el residuo me sobraba 2 y acá me quedaba el número anterior sin su último dígito. Volví a dividir entre 10 y así sucesivamente. Esto me quedaba a 20 y acá me sobraba 2. Volví a dividir entre 10, esto me daba a 2 y acá me sobraba 0. Volví a dividir entre 10, esto me daba 0 y acá me sobraba 2. Entonces, con esta operación, con esta seguidilla de operaciones de divisiones, se me ocurre con 4, podríamos encontrar los dígitos sueltos. En este sentido, mira acá, para este número bastante grande, tendríamos que hacer más divisiones, ¿no? Pero no sabemos con precisión cuántas. Para este sí, porque en el problema, comúnmente en los problemas que te había estado facilitando, mencionábamos que estos números que íbamos a trabajar siempre tenían 4 dígitos. Entonces ahí valía la pena simplemente hacer 3 operaciones o 4 tal vez para encontrar los dígitos sueltos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Si te das cuenta, este problema de los años también se podía solucionar con con una estructura repetitiva que repita, si te das cuenta, repita la cantidad de divisiones que estoy haciendo acá. Mira, tienes un número n, esto es n, y la operación que se está haciendo es la división entre 10. Una primera acción, una primera repetición, si quieres verlo así. Y en este esquema, lo que tú obtenías es esto que te estoy marcando con amarillo. Esto de acá y esto de acá. En pocas palabras, obtenías un dígito suelto, un dígito, y encontrabas el número anterior sin su último dígito. Entonces, la idea acá es de que, mira, si volvemos a hacer la misma acción, tienes lo mismo acá, considerando que esto es ahora tu nuevo número, y observa, vuelves a encontrar un dígito suelto, y encuentras el número anterior sin su último dígito. Si volvemos a hacer nuevamente la misma acción acá, estos resultados de acá, ese de acá es el dígito, y este de acá es el número sin su anterior dígito. Y observa que si vuelves a hacer nuevamente una vez más esta acción, vuelves a encontrar el dígito y el último dígito, pero acá, si te das cuenta, hay algo peculiar. En este punto, tú tienes la certeza de que ya no vas a poder hacer más divisiones porque el resto de las divisiones que sigas haciendo ya no tienen sentido porque al final de cuentas has llegado a la conclusión de que los elementos que has encontrado acá, ¿sí?, ya te han permitido segmentar todos los números. Entonces, observa que nosotros podríamos asumir que esta n, que inicialmente era ese 2022, en una primera repetición se va a retransformar o se va a reacomodar a la misma n, pero sin su último dígito. Entonces, acá tú tienes la primera iteración, tú tienes acá una segunda iteración, acá tú tienes una tercera iteración y hasta una cuarta iteración. Si te das cuenta, las acciones son repetidas. Es decir que, mira, el dígito en la primera iteración no es más que agarrar n módulo 10. No hay mucho que decir acá. Esta es una acción que te permite calcular este dígito de acá. Este dígito de acá es lo mismo que esto que te estoy marcando, solo que en este punto tu n debería ser el siguiente valor sin su último dígito. Entonces, en pocas palabras, esto se obtiene de acá, considerando que esta acción de acá es división entera. Esta es división entera. Entonces, si te das cuenta, esto de acá, te lo voy a marcar con otro color para que le agarres el hilo. Esto de acá, en pocas palabras, es esta acción de acá. Este n dividido entre 10 vendría a ser este resultado que hemos encontrado en una primera iteración. Para la segunda iteración, para esto que nos corresponde ahora, este número, ¿sí?, en pocas palabras es n dividido entre 10. Entonces yo puedo nuevamente asignar esta acción de la siguiente forma. Así que acá yo puedo decir que n sea n dividido entre 10. Estas dos acciones se repiten. Mira, primera iteración. Estas dos fórmulas me sirven. Primera iteración, obtengo el dígito y después hago que n cambie su valor. Entonces, para cualquier número, se me ocurre que podríamos tener este número de acá, 52,
28, 4. Vamos a hacer una primera iteración y repetir estas acciones que te dije, esta primera y esta segunda. Entonces, la primera acción dice D es igual a, lo voy a poner acá arriba, las acciones. D es igual a N módulo 10. Y la otra acción es N es igual a N dividido entre 10, considerando que esto es división entera. ¿Sí? Entonces, vamos a poner una pequeña tablita acá y vamos a segmentar. Vamos a ir viendo cómo se comporta D. Entonces, en una primera iteración, si te das cuenta, considerando que este es el número, tendríamos 25, 28, 4 módulo 10, que en pocas palabras esta acción debería darme 4. Ahí tienes el primer dígito. El dígito del extremo de la derecha. Esta acción sería 25, 28, 4 dividido entre 10, considerando que es división entera. Te he dicho que toda división entera entre 10, considerando solamente la parte entera, te va a dar el mismo número sin su último número, sin su último dígito, ¿no? Tendríamos esto. Lo que te estoy marcando ahora acá, eso es de acá, este es el dígito y este es el nuevo n. Si vuelvo a hacer la repetición de la misma fórmula en una segunda iteración, o sea que tenemos n, y n ahora es esto. Entonces tendría acá 25, 28 módulo 10, que me va a dar en pocas palabras 8. Este es el dígito suelto, y si vuelvo a repetir acá, tendría 25, 28 dividido entre 10, me va a dar 25, 2. Entonces, observa que acá ya hemos encontrado, volviendo a repetir las mismas acciones, el 8 y el número sin su último dígito. En una tercera iteración, tendríamos, recuerda que n ahora es esto. Concéntrate en estas columnas. ¿Sí? Ahí está. Entonces tendría 252 módulo 10. Me va a dar siempre el último dígito, que vendría a ser 2. Y acá tendríamos 252 dividido entre 10, que en pocas palabras me va a dar este número sin su último dígito, que sería simplemente 25. Entonces mira, si volvemos a hacer una cuarta iteración, una cuarta repetición de esto, observa que n ahora se ha quedado en 25. Y tienes ahora el 2 sueltito. Si vuelvo a repetir, tendría ahora 25 módulo 10, que en pocas palabras me va a dar simplemente 5. El dígito suelto, y acá tendría 25 dividido entre 10, simplemente 2. Sería que acá nuestra n se está disminuyendo y por cada iteración vamos separando dígitos. Finalmente, mira, en una quinta iteración tendría 2 módulo 10. Esto me da simplemente 2. Y acá 2 dividido entre 10, división entera, me va a dar 0. ¿No? Entonces, quiero que consideres lo siguiente. Acá tienes el dígito suelto y acá tú tienes el valor de 0, considerando que has partido desde n. Entonces, ahora, ¿qué ha ocurrido con el valor de n a medida que hemos ido repitiendo esta y esta acción? Previamente, en la primera iteración, esto tenía su valor y después lo hemos convertido a esto. Luego, esto ha venido acá y después se ha convertido a esto. Luego esto ha venido por acá y se ha convertido a esto. Luego ha venido por acá y se ha convertido en esto. Finalmente, este nos ha servido para calcular esto. Y al final observa que el valor de n se ha quedado en 0. Entonces yo puedo repetir estas acciones. Puedo repetir esto de acá. Mientras, acá la palabra clave que voy a utilizar es mientras n no sea 0. Esto es, de alguna forma, la clave para poder hacer justamente esta segmentación. Entonces, este es un algoritmo bastante útil para poder hacer algo con los dígitos. Como te mencioné, probablemente te pueden pedir que hagas una operación con este dígito o con el primer dígito con este, y se me ocurre con, esta era la quinta iteración. Se me ocurre con el primero, con el último, o que analices, yo qué sé, analices dígito por dígito y yo qué sé, te piden que sumes todos los dígitos de un número. Puede ser que te pidan que vuelques el número, es decir, que teníamos el número 25.284, acá está, y se me ocurre que te piden que ahora lo vuelques, es decir, que vuelves, que lo conviertas en 48.252.
Te pueden pedir cualquier cosa, pero el algoritmo base que te acabo de explicar te sirve para poder segmentar los dígitos, es decir, separarlos. Cualquier operación que te pidan, te los vas a ir haciendo a medida que vas descubriendo los dígitos. Entonces, mira, el algoritmo se traduce simplemente a la siguiente representación. Se me ocurre que vamos a tener una n, ¿sí? Esto como lectura de datos. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar acá una condición de repetición. Mientras que este n, acá dice, no sea cero, es decir, que sea diferente de cero, ¿sí? Mientras que se cumpla esta condición, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a calcular un dígito de la siguiente manera. N módulo 10. Y adicionalmente voy a retransformar esta n, porque esta n lo voy a requerir para la siguiente iteración, como te dije acá. Mira acá en este punto, te lo voy a marcar con amarillo. Acá tenías la n original, que te ha permitido calcular este dígito. Y para que esta n en la siguiente repetición pueda calcularte el siguiente, el 8, necesitas primeramente convertir esta n a un dígito menos, ¿sí?, el inicial, es decir, que se quite el último dígito. Entonces, para ello, mira, habíamos asumido que la acción que íbamos a realizar, en pocas palabras, se traducía a que esta n tenía que dividirse entre 10. De esa manera obtengo el mismo n sin su último dígito. Pero como lo voy a reutilizar en la iteración futura, lo asignaba a sí mismo. Entonces, de esa manera, si te das cuenta, tienes el algoritmo que te permite calcular los dígitos de manera separada. Este es el algoritmo base para que de alguna manera puedas determinar dígitos separados. Ahora, acá tú vas a tener en este segmento el dígito. Este D es el dígito suelto. Considerando, ojo, esta segmentación, ojo, te lo hace considerando de izquierda a derecha. Es decir, que se me ocurre, si tuviésemos este número 728, el primero que encuentras es 8, el siguiente que encuentras es 2, el siguiente que encuentras es 7. Entonces, acá simplemente considera lo siguiente. En este proceso de repetición, acá es el no, recuerda que esto se está repitiendo y este dígito por cada iteración va perdiendo su valor. Es decir, que si yo tuviese que hacer una tabla de los valores que ha tenido D, al principio va a tener 4, pero en la siguiente iteración este 4 desaparece y se convierte en 8. En la siguiente iteración este 8 desaparece y se convierte en 2. En la siguiente iteración este 2 desaparece y se convierte en 5. En la siguiente iteración, el 5, este 5 desaparece y se convierte en 2. D al final se queda en el dígito extremo de la izquierda y al final N, si te das cuenta, se convierte en 0 con el algoritmo. Entonces, en muchos problemas puede que te pidan que hagas alguna operación con este. Puede ser que te piden que acumules, por ejemplo. Puede ser que te pidan que encuentres la suma de todos los dígitos de un número. Es decir, que para este número me calcules cuánto da la suma de sus dígitos, que por decir tendría que ser 17. Entonces, primeramente vas a tener este 8, luego vas a tener este 2 y luego este 7. Entonces, si te pedirían que sumes todos los dígitos, seguramente ahí vas a tener que considerar la técnica de acumular, es decir, que tengas una cum que acumule esta D, ¿no? Se me ocurre por acá. O que preguntes se me ocurre si el número está ordenado, por decir. Si el número está ordenado, es decir que, por ejemplo, 728 a nivel de orden de presentación de dígitos no está ordenado. Se me ocurre que te pueden pedir de manera ascendente o te pueden pedir de manera descendente. No sé lo que se le ocurra a la persona que esté diseñando el problema. Entonces, por ejemplo, si tuviésemos que considerar si este número está ordenado a nivel de sus dígitos de manera ascendente, la respuesta sería no, ¿no? Ascendente quiere decir que empiezo desde algo pequeño y voy subiendo en tamaño. Esto está representado ascendentemente. Por ejemplo, el 1, 2, 3 es un número ordenado ascendentemente. El 1, 4, 7 también es un número ordenado ascendentemente. O puede ser que te pidan al revés. No sé, entonces te pueden pedir cualquier cosa de trabajo sobre un dígito. Entonces, comúnmente este es el algoritmo base para poder hacer tratamiento de dígitos dentro de un número de longitud cualquiera. Acá simplemente una aclaración. Tienes que tener en cuenta de que más adelante, cuando tú ya incorpores en tus conocimientos el trabajo de cadenas, ¿ya? Cuando ya más adelante tú manejes con cadenas, este proceso probablemente se pueda resolver de otra forma.
¿Ya? Acá este algoritmo resuelve segmentación de dígitos considerando que n lo vas a tratar como un número.